Diríamos que en el día de hoy me voy a enfocar a hablar de manera integral y no solamente un tema de prevención de blanqueo de capitales. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces cuando tengo la oportunidad de conversar con algunos clientes o hacer algunas visitas, me encuentro con muchos patrones de comportamiento, principalmente en aquellos clientes donde me dicen, Roberto, tengo esta preocupación, producto que sucedió alguna situación, un incumplimiento de un procedimiento, eso llegó a un fraude, a un posible robo, una posible lesión, un incumplimiento de un procedimiento y nos ha causado algún tipo de situación o molestia ante algún regulador. En su defecto, eso lleva también a la gobernanza. Y, y eso es algo que yo quiero como transmitirles en el día de hoy, es que muchas veces nos enfocamos solamente en el cumplimiento en términos de prevención de blanqueo de capitales. Sin embargo, cuando hablamos de cultura de cumplimiento es en forma integral. Y en algunos casos, sí, también tenemos que tener un tema de cuidado, porque las personas de cumplimiento pueden estar involucradas en temas operativos, que no es la función, pero en función de eso tenemos que priorizar aquellas acciones y poder identificándolas. Una de las cosas, diríamos que para mí es relevante en el día de hoy, es todo lo que está relacionado con los objetivos de aprendizaje. Y uno de ellos es, bueno, ¿qué me gustaría que nosotros nos llevemos en el día de hoy como aprendizaje? Es establecer o conocer específicamente qué es una cultura de cumplimiento y cuáles son esos principales mecanismos efectivos que pudiésemos nosotros poder implementar y si en su defecto mi organización está preparada para hacer una medición a través de indicadores de gestión. Porque si nosotros no podemos hacer una medición de gestión, nosotros no podemos un poco demostrar cómo estamos avanzando. Y eso parte, la relevancia de este tema, tiene que ver muchas veces cuando hacemos auditoría o hacemos acercamiento con los clientes, donde yo les digo, ustedes, principalmente a las personas que están liderizando la parte de cumplimiento, no estamos colocando información relevante en las actas, en el caso de los comités, o en su defecto los informes del oficial de cumplimiento. No estamos poniendo ni hacemos una explicación de qué cosa hemos atendido, cómo fue atendido, cómo se solucionó ese tema. Y lo digo porque a veces cuando estoy revisando actas me encuentro sobre inconsistencias o situaciones que se han presentado y les pregunto yo, ¿qué pasó con esta situación? ¿Se cerró? De alguna manera auditoría interna lo vio. ¿Cómo nosotros le dimos seguimiento a este tema? Aquí decía que había que hacer esto, pero no he encontrado ningún mecanismo que me permita a mí poder demostrar. O en su defecto, teníamos un control establecido en alguna política o en algún manual, pero finalmente cuando vamos a hacer una auditoría nos estamos dando cuenta de que ese control no existe. Y muchas veces trato un poco de conversar con las áreas involucradas y les digo, ¿cómo fue, diríamos, el procedimiento de recibir esa información que debió ser generada en su momento por un área específica o en su defecto por el área de recursos humanos o en su defecto por el área de administración cuando es un caso de proveedor? Entonces, ahí sí me interesa siempre entender y escuchar las dos partes para poder tener una visión clara qué es lo que pasó en ese control o en su defecto si no había ni un control. Entonces es importante poder con este webinar de hoy saber qué cosas yo puedo ir mejorando y principalmente de cara a garantizar una posible medición y un tema de seguimiento. Ahora bien, en un lenguaje sencillo, ¿qué es una cultura de cumplimiento? Cuando hablamos de una cultura de cumplimiento, nos referimos a un conjunto de normas, de prácticas, de valores de la organización que de alguna manera se fomenta y promueve el cumplimiento de las leyes, regulaciones, estándares desde el punto de vista ético o también de políticas internas. Y mire que aquí rescato los valores. Los valores de las personas no son iguales a los valores de la organización. A veces cuando yo hago algún tipo de entrenamiento, yo les pregunto a las personas cuáles son sus 5 valores que lo identifica como persona. Y las personas se miran entre sí porque no saben cuáles son los valores que lo identifican. Aquellas personas que tienen hijos, sabes que el amor a la familia es un valor importante y trascendental. Sin embargo, no todo el mundo tiene claros sus valores. Y ahora, si la persona de forma intrínseca no sabe cuáles son sus valores, ahora imagínense si nosotros no trabajamos en los valores organizacionales y los compartimos y los de alguna manera los compartimos en didácticas o actividades a lo interno de la organización, un poco para reforzar ese programa de cumplimiento. Y muchas veces
también la cultura de cumplimiento viene dado hasta donde nuestra organización ha destinado políticas y procedimientos debidamente documentadas que sean claras y que sean compartidas. Muchas veces me encuentro, diríamos, un gran porcentaje de organizaciones que tienen todo debidamente documentado, pero en cambio me encuentro comúnmente organizaciones que no han definido un plan de acción para empezar a documentar, para un poco definir cuál es la prioridad a nivel de documentación. Entonces, si nosotros queremos tener una cultura de cumplimiento, diríamos que la base de la pirámide o los cimientos de esa estructura tiene que ser dada principalmente en los valores que los accionistas han definido y que se ha documentado en su momento, y todas aquellas acciones que nosotros estamos promoviendo desde el punto de vista de cumplimiento normativo, desde las partes de regulaciones y en su defecto también de alguna manera nuestros estándares éticos y las políticas internas. Si nosotros no tenemos eso debidamente documentado, bien o mal, nosotros no podemos tener o trabajar en una cultura de cumplimiento porque no tenemos una visión clara hacia dónde tenemos que ir. En función de eso, ¿qué es lo que buscamos o cuáles son diríamos, lo que buscamos o perseguimos nosotros a través de una cultura de cumplimiento? Para esto, ¿para qué sirve? Y un tema muy sencillo es un poco reducir la posibilidad de incurrir en delitos como fraudes, estafas, evasión de impuestos, corrupción, colusión o cualquier otro tipo de situaciones que puede afectar no solamente la reputación, sino que también puede afectar cualquier situación a nivel de posición financiera de la empresa producto de una sanción o de un producto de un proceso legal, que en su momento habría que tomar en consideración cuál es ese riesgo, y ese riesgo debe estar basado, diríamos, en un riesgo por riesgo de carácter penal, por ejemplo, que nosotros tuviésemos que haber hecho una evaluación conducente y necesaria para saber cuáles son esos riesgos que a los que exponemos. Por otro lado, la reputación de la empresa hoy en día forma, diríamos, clave para cualquier análisis y son muchas, diríamos, las empresas que de alguna u otra manera han podido tener la posibilidad de hacer un análisis de su reputación. Diríamos que es costumbre que las personas hagan un esfuerzo importante por saber que somos el mejor lugar para trabajar, pero muchas veces hay otras organizaciones que cuando se hace tal vez un tema de un proceso de reclutamiento y selección de personal, nos dice, ¿es la empresa esta? Oye, no, lo que pasa es que he preguntado sobre esa empresa y la verdad es que hay áreas donde tienen algún tipo de problema, la rotación es mucha, el jefe o las personas que están ahí o los salarios no son competitivos, no pagan seguridad social. En fin, todo eso afecta, aunque no lo crean, al momento de atraer un talento importante a lo interno de la organización. Inclusive, a veces cuando la persona va a un proceso de selección se da cuenta que el ambiente, inclusive organizacional, es un poco pesado. Entonces, todos esos son elementos que nosotros a veces no lo contemplamos en cumplimiento porque nos estamos enfocando solamente en materia de prevención. Y por otro lado, también cuando tengo un programa diseñado para fortalecer una cultura de cumplimiento, lo que busco también es buscar situaciones o vulnerabilidades que se han presentado y que me permitan a mí de alguna manera reducirlos o mitigarlos a la gran posibilidad, ¿no? Eh, Cuando hablamos de los principales mecanismos efectivos, ahora bien, para la cultura de cumplimiento, una de las cosas que yo siempre hacemos mención, y eso principalmente lo vemos en el mercado de valores, es la importancia de tener un código de ética y conducta y en la superintendencia de bancos también. Pero eso no debe ser, diríamos, un documento en blanco y negro, es un documento que debe tener vida, un documento que de alguna manera me debe permitir a mí poder transmitirlo, reforzarlo y trabajarlo a lo interno de la organización. En algunas organizaciones también que tienen más de 10 colaboradores, el reglamento interno se vuelve también un documento en blanco y negro y no reviste la importancia que tiene en materia laboral, porque es la herramienta que nos va a poder a nosotros hacer llamados de atención, revisar lo que establece el código de trabajo vinculado al reglamento interno. Y si usted revisa el reglamento interno, ojalá los oficiales de cumplimiento se tomarán a veces el trabajo de leerlo y ahí se van a dar cuenta que hay procedimientos para hacer llamados de atención. Hay que tener
diríamos, una área que es un comité de empresa para poder atender situaciones vinculadas a temas de prevención de alcoholismo, temas de sustancias ilícitas, y esto se vincula también con un código de ética de conducta. Entonces nosotros, diríamos, el área de cumplimiento no puede estar solamente aislados en la parte de prevención de blanqueo, sino que también de alguna manera tiene que entender cómo está definido el ambiente de control de la organización con aspectos que vienen dados a cómo debe ser el comportamiento adecuado a lo interno de la organización. Y muchas veces a nosotros cuando le pregunto, ¿usted tiene reglamento interno? Sí. Pero es que encontramos algunas situaciones, nos preocupa esto, pero ya usted se revisó el reglamento interno. Eso no es una responsabilidad solamente de recursos humanos. Usted debe entender, como miembro de una organización, lo que rige a través de un reglamento interno. Y por otro lado, las políticas y procedimientos, y ahí es el inventario de políticas y procedimientos que tengo debidamente documentadas, debidamente aprobadas por el órgano que corresponde. Y la otra cosa es que acciones de sensibilización yo he desarrollado para poder que la organización tenga claro cuáles son los límites hasta donde puede llegar y en su defecto cuáles son las acciones y las consecuencias que conlleva a no cumplir con esas políticas o procedimientos. Y dicho eso, nosotros tenemos que tener lineamientos en nuestro gobierno corporativo, investigaciones internas y acciones correctivas. Esto muchas veces no los veo, a veces en los documentos. ¿Qué pasaría aquí? O en su defecto, ¿qué pasaría en su defecto para poder llevar una situación al comité de empresa? ¿Quién participa en el comité de empresa? Hay que considerar también si tenemos un sindicato también. Y todos esos son elementos que pueden traer un cambio en los análisis o en las situaciones que pueden requieran un análisis o una investigación interna. La gestión de riesgos, cómo vamos a estar analizando la gestión de riesgos, si vamos a utilizar alguna norma. En los temas de privacidad y protección de datos, muchas veces seguimos teniendo situaciones cuando estamos haciendo inclusive temas de debida diligencia, e inclusive hasta con colaboradores y con clientes donde no nos van a dar esa información, producto de esta ley que habla sobre la protección de datos personales como un derecho humano. Lo otro es la gestión de crisis y continuidad del negocio. Esto es algo que normalmente está un documento en blanco, pero a veces nosotros no entendemos eso porque tecnología no lo ve, pero a veces el regulador sí pregunta, sí indaga. Y aspectos ambientales para el mercado de valores y para la superintendencia de bancos. Hoy en día el riesgo ambiental es fundamental y se requiere, por ejemplo, tener aspectos como una matriz de riesgo en materia de prevención de tecnología y también en temas ambientales. Todo lo que está relacionado con las tecnologías y la seguridad de la información, aspectos antisoborno y todas las políticas y procedimientos que tengamos en materia de administración, contabilidad, finanzas y recursos humanos. En el caso particular de antisoborno, hace poco pues me tocó vivir una experiencia donde a través de una situación particular se había invocado a través de un contrato sobre esa cláusula antisoborno y fue, diríamos, dentro del análisis de legal y análisis de cumplimiento, en este caso como persona responsable de la parte de cumplimiento en esta empresa, y que es una empresa, diríamos, multinacional, donde fue de alguna manera fácil poder invocar dentro del contrato un incumplimiento por una cláusula antisoborno. Entonces muchas veces uno tiene que demostrarle, diríamos, al cliente o a los proveedores, un poco cuando hacemos una redacción del contrato, poder introducir esas cláusulas, porque nos ayuda a través de alguna situación particular poder nosotros hacer referencias a esa cláusula y no tener que incurrir en procesos legales que pueden ser costosos o en su defecto llegar a acuerdos y que de alguna manera pues se tiene que pagar, diríamos, temas de cláusulas de penalización, producto de que no se hizo tal vez un contrato lo suficientemente robusto y que se enmarcara a situaciones que pudiesen presentarse principalmente a través de deficiencias en un sistema de prevención o un tema de cultura de prevención. Cuando nosotros hablamos de los principales elementos, desde mi perspectiva, ¿cuáles son? Diríamos que la importancia de tener procesos internos claros, bien documentados, y esto guarda relación con el riesgo operativo. También sistemas de información lo suficientemente robustos, pero sistemas de información que la organización entienda y que pueda saber cuáles son las fortalezas que tiene, cuáles son las oportunidades de mejora que tiene, cuáles son las reporterías que tiene, cuáles son los usuarios de las personas, cómo es el perfil de cada usuario, si hay una posibilidad de una manipulación. Todo eso son elementos importantes.
Una cultura de cumplimiento también tiene que estar alineada con una capacitación, pero no es una capacitación solamente de la Ley 23, no es una capacitación de vamos a hablar qué es de lo que dice la norma, no, es una capacitación integral y apegado mucho a la ética empresarial, al tema de los valores, a reforzar las políticas y los procedimientos. Si nosotros no hablamos de nuestros valores y apegado a los valores, usted no sabe cuál es, usted no sabe qué decisión tomar, porque si usted no sabe sus propios valores, ahora menos se va a saber los valores de la organización. Y eso no solamente es una responsabilidad del área de recursos humanos, todos somos responsables de vivir y compartir los valores. La cultura organizacional tiene que tener, diríamos, carácter, tiene que haber una visión clara, una misión clara y los valores claros para poder que esa cultura de la organización esté debidamente documentada. Y eso guarda relación también desde aspectos desde el clima organizacional y también tiene una vinculación, diríamos, cómo estamos haciendo la evaluación de desempeño y qué resultados estamos encontrando ahí. Y también si hemos encontrado dentro de la encuesta de salida algún personal que ha sido renuncia más no de vinculación, qué cosas podemos encontrar valiosos para reforzar el tema de la cultura organizacional. Diríamos que otro elemento importante en materia de cultura de cumplimiento es la gobernanza. Y aquí hablamos del tono de voz que nos dice la gobernanza, es decir, hasta dónde la gobernanza está involucrada, hasta dónde tiene un liderazgo y hasta dónde ese tono, diríamos, es ese compromiso que demuestra que se hagan las cosas bien, porque de alguna manera el apetito de riesgo es muy bajo, no hay una tolerancia, diríamos, alta, por lo tanto buscamos que las cosas sean apegadas a la norma. En muchos casos vamos a entender que los oficiales de cumplimiento o los tomadores de decisión, que no son accionistas, se ven enfrentados a algunas situaciones donde te dicen no hay recursos, no hay, me estás pidiendo muchas cosas a la vez y a veces las personas se sienten frustradas porque tal vez el hacer negocios en un mercado, diríamos, regulado como Panamá, que aún tenemos un compromiso sin duda muy fuerte en comparación con otras jurisdicciones. A veces esos tomadores de decisiones que están haciendo negocios en Panamá y tienen una organización regulada, a veces no entienden por qué nosotros estamos solicitando auditorías internas, auditoría de cumplimiento, capacitaciones, sistemas de información, en fin, programas para poder fortalecer el programa de cumplimiento. Entonces, ahí la gobernanza, ahí tenemos una gobernanza que puede ser que diga, sí, te voy a establecer los recursos, pero de una forma, diríamos, parcial y vamos a presupuestarlo para el 2024 y el otro para el 2025 en el primer semestre, dependiendo del desempeño de la organización. Pero a veces hay que entender y poner en la balanza que son inversiones, que es posible que la organización tenga la capacidad de hacerla, pero en este momento tal vez no. Y eso puede también llevar a un nivel de frustración y desmotivación también a algunos actores claves que son responsables de la cultura de cumplimiento a lo interno de la organización. Y eso es algo que no está bajo su control. Y en ese caso mi recomendación siempre es documente, documente y déjelo plasmado, porque si el día de mañana usted toma la decisión por un motivo de frustración se va, por ejemplo, eso quedó debidamente documentado, la necesidad de incorporar o fortalecer algún elemento de la cultura de cumplimiento de cara a qué, a una ausencia, a una vulnerabilidad que se puede haber presentado y eso es importante considerarlo y que quede debidamente documentado. La comunicación, diríamos que en Estados Unidos específicamente, todo lo que viene con la parte de la división de justicia, en Estados Unidos plantea para que un programa de cumplimiento sea efectivo, es importante comunicar las acciones, es decir, la toma de decisiones y si en alguna situación particular se dio algún componente de carácter legal y que se tomó una decisión de llevar eso a la justicia. Diríamos que eso es importante comunicarlo porque eso manda un mensaje también que la organización no ha sido pasiva ante alguna situación de fraude o alguna vulnerabilidad por parte de algún colaborador, proveedor en su defecto por cliente. Es importante que se mande la comunicación, se mande un comunicado interno y se quede y que todos los actores o participantes de la organización sepan que fue la decisión. Ningún sistema, diríamos, de cumplimiento debe dejarse por sí solo. Esto es algo que se debe estar monitoreando y se debe estar evaluando para poder que se garantice la efectividad de ese programa
para fortalecer la cultura de cumplimiento. Entonces, y para ello, nosotros tenemos que entender que mi programa de cumplimiento tiene un componente de cultura de cumplimiento. Y cuando hablamos de cultura es esa identidad que queremos transmitir. Y para eso nosotros tenemos que tener claro cuál es el propósito, cuáles son los elementos, cuáles van a ser las actividades y cuáles van a ser los indicadores que yo voy a diseñar. Tal vez este programa de cumplimiento debe hablar por sí solo, debe estar documentado, debe poder ser lo suficientemente, diríamos, participativo y debe de incluir a todos los actores clave de la organización, porque esto debe atender una respuesta a lo que el gobierno corporativo busca y aspira, a lo que el oficial de cumplimiento ha identificado que es necesario y conducente priorizar acciones. Y lo segundo es que esto es algo que el regulador lo va a ver como algo positivo y va a decir, oiga, la cultura de cumplimiento de esta organización es fuerte, es robusta, lo he podido ver desde que me he reunido con el oficial de cumplimiento, desde que me he reunido con algún miembro del comité de cumplimiento. Lo he visto de que he visto las acciones documentadas en las actas del Comité de Ética y Cumplimiento. He visto los programas de capacitación, los robustos que son. He visto que han aplicado de alguna manera evaluaciones. He visto cómo ha hecho, diríamos, el área de auditoría interna, en el caso de que tengamos auditoría interna, cómo ha hecho las recomendaciones, los hallazgos, las observaciones y cómo diríamos, el área responsable de cerrar esa brecha o de cerrar esa vulnerabilidad lo hizo. Entonces, el programa de cumplimiento debe ser muy práctico, diríamos, muy enfocado a lo que yo quiero buscar. Y eso debe tener estos cuatro elementos. El propósito, ¿qué quiero lograr con eso? Bueno, el propósito son dos acciones puntuales. ¿Cuáles son el elemento? Los elementos es fortalecer la gestión documental, fortalecer la capacitación, fortalecer los sistemas de información, fortalecer los entrenamientos vinculados a un sistema de información. Esas actividades, cómo los voy a estar diseñando y eso cómo se va a estar alineando al plan anual de trabajo y que eso en su momento ha sido aprobado por el órgano de gobierno. ¿Qué indicadores voy a hacer? Es decir, cuál va a ser la cantidad de alertas, el tiempo de atención de las alertas. Yo voy a hacer número de horas de capacitación, número de horas de inducción. En fin, yo voy a establecer cuáles van a ser esos indicadores que yo voy a plantearme durante el año para poder yo, con toda esa información, poder presentar informes de seguimiento y que eso quede resguardado como parte de la gestión que estamos haciendo para fortalecer la cultura de cumplimiento. Y es importante tal vez utilizar una máxima que es la ley de Pareto, que aquellos que tal vez no se vinculan con esto, es la ley que habla del 80-20. La ley de Pareto lo que nos dice es que muchas veces el 80% de las situaciones que se presentan vinculadas a cumplimiento o que impactan la cultura de cumplimiento vienen causados por el 20% de situaciones. Y la ley de Pareto lo que nos dice es, bueno, ¿cómo hemos mapeado, cómo hemos identificado esto? Por ejemplo, es que estamos viendo que encontramos inconsistencias en la información de los formularios Conoce a tu cliente. Digamos que hemos hecho algún tipo de auditoría preventiva y hemos hecho una autoevaluación y encontramos que se mantiene la misma situación y que diríamos que el 80% de los formularios Conoce a tu cliente vienen dados de una misma persona o de dos personas de un grupo de 5 personas. Entonces, la pregunta es, bueno, en ese sentido, ¿qué cosas vamos a hacer en función de eso? Y una de las cosas que podríamos es revisar cómo fue el resultado de la capacitación a nivel de la evaluación de ese colaborador. Ah, ok, aquí podemos identificar que este colaborador se capacitó, no logró obtener una calificación aceptable, diríamos, por un monto de un 80-90%, sino siempre saca 72, 75. Entonces aquí hay un elemento que hay que tomar en consideración. Entonces la ley de Pareto dice, bueno, entendamos cuáles son esos elementos o factores que nos están causando que nosotros no podamos avanzar con ese programa de fortalecimiento de la cultura de cumplimiento. Y en función de eso, lo que nos dicen, bueno, si nosotros no podemos identificar esas acciones que nos vuelven vulnerables, de alguna manera sus esfuerzos se van a ver diseminados en el tiempo porque usted va a tratar de, como un gran bombero, querer apagar todos los fuegos, pero de alguna manera todos esos fuegos lo que van a hacer que se van a desgastar usted
físicamente, mentalmente. Tal vez la organización va a decir, me estás pidiendo recursos, pero no, los recursos no son ilimitados, son limitados. Entonces, en ese sentido, cuando usted va a fortalecer una cultura organizacional o una cultura de cumplimiento, usted tiene que identificar los riesgos prioritarios, enfocarse en las áreas críticas, porque usted tiene que optimizar recursos y tener un mecanismo de evaluación continua y ajustarlo. Entonces, un poco lo que nos habla la ley de Pareto, y esto aplica, diríamos, para todo en la vida, pero en los programas de cumplimiento y en los programas de cultura organizacional son fundamental tomar en consideración. Y dicho esto, yo siempre hago mención que cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de hacer una planificación estratégica de cómo nosotros vamos a fortalecer la cultura de cumplimiento, más de participar en los webinars de TP Panamá, es saber qué cosas yo puedo rescatar de este webinar y puedo ir implementando. Alguien me puede decir, es que tengo muchas cosas y yo no sé por dónde empezar. Bueno, es que la ley de Pareto también le ayuda a saber qué es lo más importante y qué es lo más relevante y a qué le voy a dedicar más tiempo y priorizar. Porque si no, usted se va a desgastar. A veces yo escucho oficiales de comunidad que me dicen, yo termino mi jornada, llego temprano y me voy temprano y todavía me tengo que llevar mi computadora para mi casa. La pregunta que yo me hago es, bueno, aquí podemos entender dos cosas. O de alguna manera no tengo los recursos necesarios para reforzar el equipo de cumplimiento porque el gobierno corporativo no me ha dado la posibilidad de hacer una contratación, ni temporal, ni por lo menos conseguir un pasante que me ayude temporalmente, ¿o qué? Entonces, ojo con ese tipo de situaciones porque también cuando tenemos un exceso de trabajo, hay mayor vulnerabilidad a lograr incumplimiento en controles y nosotros vamos a tener una situación desde el punto de vista de incremento de riesgo ante una posible auditoría, tanto interna como de cumplimiento por parte del regulador, porque estamos en tantas cosas que la capacidad de ser efectivos en la ejecución de los controles disminuye significativamente. Y en función de eso, hay que tomar en consideración algo que nosotros estoy haciendo, diríamos, una sensibilización importante sobre aquello que se llama riesgo de conducta, que se vincula también a riesgo de cumplimiento de carácter más que todo operativo, por situaciones que nosotros tenemos que ir entendiendo a lo interno de nuestras organizaciones. Es decir, anomalías por el comportamiento, anomalías que son de carácter estadística, saber cuántas situaciones se han presentado por área y temas que están relacionados con temas vinculados a las organizaciones. Y en ese sentido hay que prestarle atención también a aquellas banderas rojas por algunas situaciones que podemos encontrar o que en su defecto no llegan a nuestro entendimiento y que se han presentado, que son situaciones vienen dadas por temas de contratos, por temas relacionados con alguna factura, con alguna alteración o con alguna situación que se pudo haber presentado. Otro tema es por situaciones que vienen dado por las actitudes de las personas o que han motivado algún comportamiento inusual o sospechoso o algo extraño por la parte de los procedimientos, y por eso se los dije al principio, si nosotros no tenemos procesos claros y se han documentado adecuadamente y de alguna manera no se han compartido, pues nosotros vamos a tener mucha vulnerabilidad. Y lo otro es los temas conceptuales, principalmente a poder entender un razonamiento sobre situaciones, cómo sucedió, cómo se dio y entender y escuchar las dos partes. A veces no nos tomamos la tarea de escuchar a las dos partes y esa escucha activa de las dos partes es fundamental para entender cómo se dio esa situación, si fue un tema de molestia, si fue un tema de falta, diríamos, de comprensión, que ese procedimiento tiene un impacto fundamental para la toma de decisiones o para las acciones a lo interno de la organización. Y si eso no se da, nosotros vamos a tener algo que se llama desde el punto de vista de fraude, lo que es el triángulo del fraude, o que también se denomina como el diamante del fraude, es que nosotros vamos a tener una persona que tiene una justificación por no trabajar o apoyar para fortalecer esa cultura de cumplimiento, simple y sencillamente porque ya no se siente como en la organización, tiene una renuncia psicológica y lo único que está buscando es la posibilidad de cometer algún tipo de imprudencia o incumplimiento de alguna política para que finalmente se tome la decisión de desvincularlo. Pero en esa decisión justamente pasa lo que siempre dicen
decimos a veces, o en el argot de los oficiales de cumplimiento, dice, yo siento que estaba haciendo todo bien, pero justamente el regulador me pidió ese expediente que le faltaba la actualización. Entonces, cuando le pregunto a la persona me dijo, no, es que bueno, se me pasó. Entonces, a veces no hay un entendimiento de qué fue lo que pasó en ese sentido, por qué de alguna otra manera no se estaba haciendo el trabajo de archivar la información oportuna del expediente en el colaborador o en su proveedor, en su defecto del cliente. Y siempre se dice es que justamente tomaron ese expediente al momento de la auditoría. La pregunta es, ¿por qué pasó eso? ¿Quién era responsable? Entonces no hacemos un entendimiento, un razonamiento por qué y no lo vemos en una perspectiva de la conducta de la persona. Y yo creo que es relevante que nosotros empezamos a analizar las cosas de otra perspectiva para saber si es que esa persona tiene un compromiso o no con lo que está haciendo, porque si no nos va a exponer, diríamos, a una situación que puede traer consecuencias negativas, pero también nos impacta la cultura de cumplimiento que nosotros queremos establecer a lo interno de la organización. Y si eso no está acompañado de algún sistema de evaluación o en su defecto de reconocimiento a lo interno de la organización, de alguna manera no estamos atendiendo eso. A veces en las auditorías yo veo cómo hay reconocimientos a lo interno de colaboradores por haber hecho un trabajo oportuno o preventivo ante un posible fraude de un tercero que quiera venir a hacer un daño a la organización. Eso es importante reconocerlo, el compromiso de una persona a poder explicarle bien a un adulto mayor a otra situación, producto de toda la necesidad que tiene que hacer o por qué lo tiene que hacer. De alguna manera, esos controles que los tenemos, pero no son lo suficientemente robustos, y a veces cuando uno le dice a los tomadores de decisión o al gobierno corporativo, te recomiendo hacer eso, y me dicen eso me cuesta mucho dinero, yo le dije, bueno, yo lo voy a dejar en mi informe, pero que usted lo tiene es una recomendación porque se encontró esto. Listo, pero no lo hacen, pero nosotros regularmente siempre lo dejamos en escrito porque al día de mañana ante una situación uno tiene el respaldo de saber que eso fue una recomendación que se planteó. Muchas veces los tomadores de decisión dicen, bueno, es que contratamos esto y no atendieron una necesidad puntual. Sí, pero hay que entender que los ambientes de controles y las evaluaciones y la evaluación de riesgo muchas veces no está acertada o alineada al modelo de negocio de la organización. La normativa muchas veces no la sabemos de memoria, pero no ajustamos lo que necesitamos en función del modelo de negocio y no lo ajustamos en función de la vulnerabilidad que hemos identificado o que tenemos con el tamaño de la organización. Muchas veces, no todas las organizaciones tienen un comité de auditoría, que un comité de auditoría es fundamental para poder hacer planteamientos, recomendaciones, acciones. Una auditoría interna, si solamente hace un plan de trabajo una vez al año o revisión una vez al año, eso no funciona. Debe haber un seguimiento continuo y periódico para fortalecer esa cultura de cumplimiento. Algunas banderas rojas que diríamos que yo les recomiendo que pueden afectar directamente el potenciar esta cultura, diríamos, de cumplimiento es la ausencia de habilidad de liderazgo, principalmente en la alta gerencia o en su defecto también en el gobierno corporativo cuando pedimos y solicitamos algún tipo de apoyo o colaboración y no nos las dan. Yo creo que eso impacta significativamente en la moral y ese compromiso que las personas pueden tener a lo interno de la organización. Sí, no me La, dejes. inde- la poca independencia entre el gobierno y dirección, diríamos que muchas veces, a veces se mandan mensajes no alineados y mensajes que de alguna manera los externos nos damos cuenta sin duda. Otra cosa que nos ocurre también es que nos encontramos, que yo lo llamo folclóricamente, es los calle arriba y calle abajo entre áreas, que en vez de alinearse para lograr un objetivo común, lo que estamos es destruyendo valor. No estamos construyendo el valor, estamos destruyendo lo que de alguna manera estamos haciendo. Y es fundamental y es relevante que nosotros seamos conscientes de que los externos a los internos de las organizaciones nos damos cuenta de los calle arriba y los calle abajo. Y eso es una palabra, diríamos, muy folclórica, pero es algo que habitualmente pasa y eso no construye valor y eso afecta directamente la cultura de cumplimiento. La falta de transparencia, nosotros en la medida en que de alguna u otra manera nosotros no somos transparentes desde las organizaciones y decir la verdad con las personas con quien externo nos ayuda a lo internamente, nosotros no vamos a fortalecer un programa de cumplimiento porque al final las personas no saben en qué tienen que fortalecerlo.
Muchas veces tenemos un programa, un objetivo, y esos objetivos a veces no son congruentes con lo que está pasando. Muchas veces también la ausencia o la falta de equidad interna también afecta a los programas de cumplimiento. Por ejemplo, situaciones como que la organización sabe que algunas personas tienen privilegios o tienen algunos beneficios. Eso desmotiva sin duda a las otras personas porque saben que su rol es importante igual que la otra persona, pero no hay equidad, no hay, de alguna manera, no hay los mismos incentivos para lograr los objetivos. Eso también afecta y eso viene vinculado también con una falta de transparencia. Falta de formación y oportunidades, sin duda, las personas somos coherentes hoy en día y consistentes con estos webinars. ¿Por qué? Porque diríamos que las organizaciones hoy en día tal vez no entienden los tomadores de decisiones nuevamente a que requiere tener un proceso de formación en continua. Usted no le puede pedir a una persona que tenga pleno conocimiento de normas, de aspectos de cultura de prevención, de aspectos de interpretación de algunas normas o en su defecto también o metodología de investigación o de documentación de riesgo. Yo me puedo poner aquí al frente de ustedes, diríamos, hablar de estos temas, porque hoy en día, para que tengan una idea, yo tengo que tomar aproximadamente más de 100 en promedio, más de 100 horas de formación, y no anual. A veces, cada 2 meses me toca participar en procesos de formación y de actualización y hay veces que yo literalmente siento que es la única forma de poder yo transmitir conocimiento y que mi equipo en su momento tenga las competencias necesarias. Pero muchas veces hay organizaciones y me ha tocado ver hasta entidades bancarias que me dicen, no me han dado un presupuesto para capacitar. Si usted se imagina una entidad bancaria que a veces no, y no es porque recursos humanos, el área de cumplimiento no ha solicitado eso, sino que solamente se fundamenta en una capacitación anual en términos de prevención de blanqueo de capitales, ahora se imagínense en una entidad que tiene tal vez la capacidad financiera, pero no destina los recursos porque tal vez hay otras necesidades. Otro elemento importante de bandera roja que lo veo mucho es la rotación de personal en un área específica y más si es la primera línea de defensa. Si yo tengo una alta rotación de personal en la primera línea de defensa, eso conlleva a un alto costo de carácter, diríamos, de inducción de que ese oficial de cumplimiento o el área de cumplimiento tenga la necesidad particular de estar haciendo las inducciones, dando el seguimiento, verificando que la información llegue bien. Cuando ahí la información no está llegando de forma oportuna y en forma de calidad, poder tener que ir nuevamente al área, a sentarse, a validar, a reforzar ese conocimiento y no ha pasado ni 6 meses y la persona nuevamente se va a la organización, viene el proceso de reclutamiento, viene el proceso de formación. Entonces, eso impacta significativamente en el fortalecimiento de una cultura de cumplimiento. Y eso lo estamos viendo principalmente en las primeras, diríamos, líneas de defensa. Por otro lado, bueno, todos los temas de comportamiento que para mí son relevantes que nosotros podamos tener en este momento es aquellos temas de seguimiento y monitoreo a nivel de comportamiento y conducta de los colaboradores. ¿Por qué les digo esto? Una de las cosas que yo estoy encontrando y es una recomendación que les doy es que muchas veces en las capacitaciones, cuando se invita por primera vez al área de recursos humanos, ellos entienden la perspectiva de lo que está pasando con un riesgo de conducta y cómo ellos son clave para el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento. Ellos se sienten parte y entonces ahí empieza el aporte de acciones concretas. Pero muchas veces solamente tenemos al área de recursos humanos como, no como un eslabón estratégico, simple y sencillamente como un área para archivar todos los expedientes, pero ellos no participan activamente, no lo incorporamos en ese proceso. Y muchas veces nos encontramos a situaciones con los colaboradores, a situaciones que pueden poner en riesgo la vulnerabilidad de cualquier tarea operativa que es clave en materia de cumplimiento. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una situación personal. El jefe de alguna manera no entiende que está impactando no de la forma positiva en ese colaborador. De alguna manera hay situaciones como exceso de trabajo o otras cosas, los lineamientos o las acciones que tiene ese líder de esa área no son las mejores a nivel de comportamiento, actitudes o forma de expresarse y eso de alguna manera desmotiva a la organización. Usted me pueden decir a mí, sí, eso es importante,
pero hoy en día tenemos que ser consecuentes con algo. Yo no le puedo pedir a una persona que llegue a la organización todos los días felices si tiene una situación particular. Si vive en el oeste y sé que tiene que pasarse 3 o 4 horas en un tranque, ¿cómo se siente esa persona desmotivada, esa persona afectada? Y a veces los tomadores de decisiones no toman en cuenta eso o ven la posibilidad de hacer un mecanismo de teletrabajo. O sea, todo eso me va a afectar a mí un poco la calidad o resultado que yo pueda tener ese colaborador a lo interno de la organización. Otros aspectos que siempre salimos que afecta a la cultura también es el rechazo de tomar las vacaciones. Señores, yo soy de la teoría que usted se tiene que ir de vacaciones en los tiempos que corresponda y con la planificación que corresponda. Si usted no se va de vacaciones, sí, la tipología dice que usted puede estar ocultando algo, pero también yo lo veo desde el punto de vista más, es que usted al irse de vacaciones, usted tiene la posibilidad de recibir un área de trabajo y poder evaluar desde el punto de vista de cualquier situación que puede poner, hombre, en duda una ausencia es decir, de un procedimiento adecuado o la falta de cumplimiento de una política. Y en función de eso es algo que nosotros tenemos que ir empezando a evaluar. Hoy en día a veces se nos habla y se nos olvida de qué es lo que nos habla el reglamento interno y el código de trabajo. El código de trabajo habla también, diríamos, de las capacitaciones que debemos brindarle a los colaboradores en materia de diríamos, de temas emocionales, de cómo una persona puede tener una situación de adicción a sustancias ilícitas, cómo es el procedimiento, cómo es la responsabilidad de los empleadores en materia de esto. Usted también tiene que de alguna manera tomarlo en consideración. Y el otro tema es que cómo se vincula esto también a una posible situación de vulnerabilidad o fraude, producto de que no estamos haciendo pagos adecuados en comparación con el mercado. Y por eso se me puede dar alta rotación de personal o en su defecto también porque la persona responsable del área tal vez no tiene los menores manejos o los skills necesarios para iniciar un equipo de trabajo. Entonces, ojo, que cuando queremos diseñar un programa de cumplimiento efectivo y fortalecer esa cultura, tenemos que integrar todos los elementos que de alguna manera vienen vinculados a las personas como número uno, a los procesos y a los sistemas. Si no lo vemos desde esa perspectiva, nosotros no vamos a poder fortalecer ningún programa de cumplimiento porque las personas son actores clave. Diríamos que son uno de los activos fundamentales para ejecutar todas las acciones. Para mí, cómo nosotros, para ir tal vez cerrando este punto, cómo nosotros podemos ir fortaleciendo esto o qué mecanismos adecuados podemos hacer. Para mí, las formaciones específicas por grupo de empleados, hablar sobre este tema por segmento de clientes internos, nosotros tenemos que fortalecer en conjunto con recursos humanos cómo es el momento, ese momento de hacer una evaluación de desempeño con ese colaborador y que forma parte no solamente del área de cumplimiento, de todas las áreas, cuál es importante su trabajo, por qué nosotros no estamos haciendo bien las cosas, qué le hace falta, si es una forma de las instrucciones, porque en función de eso nosotros tenemos que en conjunto reforzar no solamente un tema del conocimiento de la Ley 23 y sus modificaciones, sino también la política y los procedimientos y hablar, eso es un momento importante y relevante. Lo otro es cómo estamos haciendo la parte de la metodología o la didáctica en los cursos de formación, cómo estamos haciendo, si estamos haciendo casos de estudio, si estamos haciendo dinámicas de taller, si estamos hablando sobre un tema y aperturamos un debate. Entonces, esos son elementos que usted debe tomar en consideración para establecer acciones puntuales cuando quiere fortalecer la cultura, diríamos, empresarial o la cultura de emprendimiento de la organización. Por otro lado, las sesiones presenciadas que muchas veces otras organizaciones le llaman círculo de calidad. Usted puede sentarse con un equipo de trabajo y decir, pasó esta situación, queremos, vamos a conversar, no, nadie es responsable de esto, todos somos responsables, definamos el marco, hagamos una sesión y conversemos. Aquí todos somos, estamos en el mismo nivel jerárquico, basado en los valores de respeto de esta organización, conversemos qué fue lo que pasó. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Escuchemos sin ningún tipo de juicio y definamos qué acciones podamos incorporar en ese programa de fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de cara a una situación particular. Eso es un círculo de calidad, es una herramienta, diríamos, didáctica muy buena y que aporta mucho a la organización. Los boletines, los artículos y casos de estudio también son un factor importante.
Los boletines, los artículos, recordemos que es un trabajo que demanda, diríamos, mucho tiempo, pero cuando sí o los vamos a implementar, hagamos que sean los muy sencillos, muy cortos, muy puntuales y de alguna manera incorporamos herramientas que le ayude a la persona a entender. He visto casos exitosos donde hacen, por ejemplo, hay un cliente que hacen cómicas, cómo se habla eso. A veces yo les digo a los entrenamientos, señores, en broma y en relajo, por ejemplo, un taxista hace una debida diligencia. Cuando ese taxista va en la calle y ve, diríamos, la presencia de esa persona, bueno, es el primer factor. Mira, pasó, va bien vestido, no se ve una persona que me pudiese tentar. Pero la siguiente es que me dice, bueno, es que voy para un área que tal vez pueda haber mucho tráfico o en su defecto puede ser un área clasificada como rojo, dijo, no voy. Al final él hizo una debida diligencia, hizo una valoración de alguna manera de los riesgos a los cuales se estaba exponiendo. Igual que nuestras mamás cuando usted sabe en ese proceso de formación, las mamás nada más con una mirada o en su efecto con un chancletazo, usted le daba, bueno, es una herramienta de monitoreo, una herramienta de alerta. A veces hablando de esos lenguajes tan sencillos, las personas dependiendo del nivel, o se ubica dentro de la organización, puede tener una visión más clara de lo que estamos hablando, tal vez con un lenguaje lo suficientemente robusto. Entonces, si nosotros tenemos una cultura y el panameño tiene una forma de hablar particularmente, tal vez nosotros podemos incorporar esos elementos y nos va a facilitar la comprensión de las personas cuando no tenemos un nivel de escolaridad. A veces a mí me ha tocado capacitar a 250 personas y son operarios de alguien y yo no les puedo estar hablando de la ley 23 dice eso, no, tengo que bajarme a su mismo nivel, utilizar palabras para poder que las personas logren el aprendizaje y en muchos casos me tengo que sentar con ellos al lado cuando les aplico la evaluación, simple y sencillamente porque para ellos muchas veces lo que dije no lo saben interpretar o en su defecto no lo saben escribir adecuadamente. Entonces, esas son cosas que si yo quiero fortalecer una cultura de cumplimiento, yo tengo que entender y no puedo hacer capacitaciones masivas para el mismo personal. ¿Por qué? Porque eso no va a lograr el objetivo que nosotros queremos hacer. Diríamos que los envíos de carácter correo electrónico deben ser, diríamos, con una planificación adecuada y deben ser alineados con todas las áreas para no causar un efecto tan invasivo de esa cantidad de correo electrónico sobre un tema. Habría que ver si nosotros no tenemos una web interna donde yo puedo colocar eso, eso también habría que valorarlo. Colocar anuncios informativos también o diseñar algún tipo de actividad de responsabilidad social empresarial que se vincule con la parte de cumplimiento y que se incorpore algunos elementos que podamos hablar de valor, la semana de los valores, la semana de la familia, la semana de la prevención o en su efecto el mes que nos ayude a estar trabajando de forma muy periódica eso, el colaborador, destacar al colaborador que ha hecho una acción, diríamos, positiva, no solamente a lo interno de la sociedad, sino en la sociedad también. Eso es algo de también y cualquier otra situación que podamos tener una planificación de carácter semestral ayuda también incorporando siempre a los directivos. Y a veces hacemos estas actividades y los directivos no participan. Señores, tenemos que decirle que ellos deben estar. Ellos deben estar, ellos deben de participar, pueden tener algún tipo de intercambio, pero deben estar, deben decir unas palabras, debe decir algo mínimo, usted le puede ayudar a que es lo que digan, pero deben de formar parte de esas actividades que nosotros hacemos sensibilización. ¿Y por qué? Porque ellos son los que establecen el tono desde arriba, ¿sí? Ellos son los que definen qué es lo que nosotros queremos fortalecer a nivel de la organización. Los empleados son un factor clave. Nosotros tenemos que incorporar a los empleados. Hay gente muy que facilita su liderazgo y son líderes de opinión en la organización. Usted tiene que traer a esa persona, hacerles partícipe, esas personas que tienen dinámica, que tienen creatividad, a veces el equipo de mercadeo puede traer muchos aportes importantes y usted lo puede tomar en consideración. Hablar sobre la integridad del cumplimiento. A veces, si sabemos que hay un segmento de la población que le gusta el fútbol, vamos a hablar cómo vieron la perspectiva de desempeño del fútbol, pero qué les pareció el arbitraje, qué les pareció. O sea, tenemos que ser creativos porque no podemos ser tan estructurados si queremos que de alguna manera se logre un fortalecimiento de la cultura. Otro elemento es que no estoy viendo dentro de las organizaciones
aun cuando la norma en materia laboral lo dice específicamente, el comité de empresa, que lo establece los reglamentos internos, cómo nosotros vamos a hacer el procedimiento ante una situación por un incumplimiento o una infracción que se dio. O sea, cómo estamos, cómo se va a investigar el problema, cómo va a ser el proceso de escuchar las dos partes, cómo se va a desarrollar un plan de acción, si ese plan de acción se definió, se ejecutó, se cerró el caso, si hay una sanción que amerita, si hay un llamado a atención, si se documentó todo. A veces eso no está debidamente documentado. Yo les invito a que revisen eso y que por favor lo documenten. En su defecto, usted tiene que tener un entendimiento de manera de procedimientos de llamado a atención y eso se vincula a que muchas veces invocamos algunos códigos, pero nosotros también tenemos un reglamento y tenemos un mecanismo de sanciones. Eso tiene que tenerlo presente, pero a veces ese procedimiento particularmente no lo está. Entonces, en función de eso, hay acciones conducentes que nosotros tenemos que terminar para poder alinear el sistema, diríamos, de prevención y sobre todo el fortalecimiento de esa cultura de cumplimiento. Y diríamos que por último, pero no más importante, es que el área de cumplimiento debe ser una guía nosotros al gobierno corporativo, pero quien es el responsable de tomar las decisiones es el gobierno corporativo. Es decir, nosotros debemos orientar, guiar, ser un vínculo de alguna manera. Nosotros no debemos estar involucrados en todos los temas operativos, porque al final del camino entonces perdemos un poco esa independencia y de alguna manera podemos estar participando en un conflicto de interés. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes que para eso hay un área de auditoría, para eso hay una de auditoría interna o en su defecto por parte externa, pero nosotros tenemos que ser una guía, tenemos que establecer que se dejen las acciones debidamente y los procedimientos debidamente documentados en las políticas y los procedimientos, pero nosotros no tenemos que estar en la parte operativa resolviendo eso. Debe haber una parte de la organización en conjunto, un comité de empresa o en su defecto otra área que de alguna manera en conjunto, pues legal, recursos humanos, dependiendo cuál sea el caso, tome las acciones y tenga que tener la aprobación. Entonces, es importante que dentro de las acciones correctivas a lo interno de la organización debe haber una alineación, porque al final del camino ustedes solamente se imaginan que hagamos un llamado de atención, no lo documentemos bien y en su defecto tengamos que hacer una desvinculación de esa persona y en una esfera entonces de carácter laboral, en un proceso, pues esa persona gane el proceso porque no documentamos, no hicimos las cosas bien y esa persona finalmente se tiene que tal vez o pagar a una indemnización que corresponda en su defecto, un reintegro de esa persona, independientemente en qué esfera estamos hablando. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto porque nosotros sí podemos dar un poco aporte y guiar a la organización. De mi parte, eso era un poco los elementos que le quiero dejar como semilla. Diríamos que estos webinars lo que yo busco es que ustedes, de esa información que les estoy dando, usted seleccione lo que ustedes sienten que están un poco débil o que quieren fortalecer o en su defecto que quieren potenciar o la interorganización. En su día a día ya tienen bastante trabajo. Por lo tanto, yo lo que espero y aspiro es que usted pueda seleccionar algún elemento que de alguna manera en nuestro programa de cumplimiento no lo tenemos lo suficiente robusto o no lo tenemos, que les permita a ustedes ir implementándolo poco a poco. ¿Por qué? Porque eso va a decir mucho, no solamente del carácter de la organización, sino también garantizar el tono del gobierno corporativo y también estar preparado ante una situación que no necesariamente tiene que ver con un tema de prevención de blanqueo de capitales o delito presente al blanqueo, sino ante cualquier situación que tiene un impacto a lo interno de la organización. Le reitero de parte del equipo de TP Panamá, muchísimas gracias a ustedes por participar y cualquier necesidad puntual que bien tengan, siempre estamos a la orden. Voy a abrir el compás por si tienen alguna pregunta, Diego, me asistes ahí o si alguien de alguna manera pues quiere abrir el micrófono, pues bienvenido. Sí, claro, el señor Anel González hace la siguiente consulta. ¿Qué referencia hay entre el reglamento interno con el sindicato? ¿Me repites la pregunta, Diego, que no escuché bien? Dice así, el señor Anel González.
¿Qué referencia hay entre el reglamento interno con el sindicato? Ok, en materia, diríamos en materia laboral y específicamente cuando nosotros hacemos una revisión, diríamos, de reglamento interno, todo reglamento interno debe ser aprobado por el Ministerio de Trabajo y en su defecto hay una serie de preguntas o consultas que en su momento se tiene que evaluar y va a ser una valoración, diríamos, el Ministerio de Trabajo en función de que debe atender todas las normas que están contempladas en nuestro Código Laboral panameño, inclusive aspectos de carácter sindical. Ahora bien, importante que el reglamento interno sí establece, diríamos, cuáles son aquellos derechos y obligaciones que tienen los colaboradores estando en el sindicato y no están en el sindicato, y en función de eso nosotros tenemos que tomarlo en consideración. Dentro del comité de empresas también, si una empresa tiene un sindicato, dentro de este comité de empresas tiene que haber o va a estar una participación de un representante del sindicato. Entonces, en ese sentido, atendiendo a su pregunta, sí va a haber una vinculación, porque en el Código Laboral específicamente plantea, diríamos que ese reglamento incorpore todo lo concerniente en materia de aspectos de responsabilidad del empleador, de los trabajadores, pero también de aspectos que conlleva el sindicato también. Entonces, sí hay una vinculación importante. Y al final, usted tiene que entender que cuando usted tiene en materia de prevención o en materia de cumplimiento, el sindicato siempre va a tener, diríamos, una voz a lo interno y va a estar solicitando temas aspiracionales y en función de eso usted lo tiene que tomar en consideración también. Principalmente, aunque esa es o sea, decisiones en conjunto de la alta gerencia, recursos humanos y todas las partes que forman parte, pero es algo que usted no va a poder, diríamos, desvincular. Siempre eso va a estar vinculado ahí. Bueno, aquí tenemos, no es una consulta, viene siendo más un comentario del señor Erix Rodríguez. Muy bueno el webinar, me gusta lo de incentivar al personal a manera de mantener una cultura de cumplimiento. Muchas veces el gobierno corporativo no considera este aspecto, indica el señor Erix Rodríguez. Señores, mire, yo la verdad es que a veces yo me frustro y yo soy muy honesto porque y yo voy a hablar como Roberto Samaniego. Roberto Samaniego está orientado a la gente y al resultado. A mí me gustaría que todo el equipo de trabajo de alguna manera tengan todos, diríamos, todas las oportunidades en materia de formación y todo. Pero a veces nosotros no podemos cambiar la forma o el estilo de liderar o de decidir en sus organizaciones, porque hay tomadores de decisiones del gobierno corporativo que se enfocan en el resultado y no se enfocan en la gente. Y sí, a veces es un poco frustrante cuando a mí me toca hacer, diríamos, recomendaciones y lo plasmo en los informes de auditoría interna o de auditoría de cumplimiento o cuando hay que hacer una situación particular que me contratan. Y yo sé que eso va a quedar en una recomendación. Y yo sé que eso va a quedar ahí. Y de alguna manera, y no es porque el tomador de decisión no tenga el recurso económico para hacerlo. Simple y sencillamente que no está en su prioridad, tal vez alentar o motivar o incentivar. Y no necesariamente tiene que ser con un aspecto de carácter económico, también tiene que ser con algo que llamamos salario emocional. Poder permitirle hacer un teletrabajo un día en su casa, ver la posibilidad de poder llevarse un dispositivo electrónico a computadora para hacer, por ejemplo, una situación, diríamos, ajustar un horario de trabajo a un colaborador que de alguna manera vive en el oeste. O sea, nosotros estamos pasando situaciones muy particulares con algunas áreas del país, principalmente el área oeste, los tráficos, la calidad de vida que tiene esa área. Entonces, a veces los tomadores de decisión pues van orientados al resultado y no orientados a una mezcla entre resultados entre las personas y los beneficios económicos que podamos aportar también. Pero bueno, eso soy yo y no necesariamente pues las cosas se dan como uno quisiera en el resto de la organización. Bueno, no Eh, tenemos más consultas bueno, al respecto. En este caso, hacemos nuevamente énfasis a las personas que no colocaron su nombre, que aparecen a través de un dispositivo móvil o con otro nombre. Agradecemos colocarlo el mismo con su apellido. Por ejemplo, acá tenemos un usuario Cobros 9. Si le agradecemos, nos pueda regalar su nombre y apellido, por favor, en el chat. Muchas gracias.
Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Igual, Diego, lo puedes dejar ahí si las personas pues lo escriben ahí o que lo cambien. Es importante para nosotros porque nos facilita la logística. Nosotros estaríamos la próxima semana, a partir del día miércoles, jueves de la próxima semana, a estar haciendo la gestión para el envío de los certificados. Diríamos que en este momento, pues parte del equipo está en otras asignaciones fuera de la oficina, pero sin duda la próxima semana ya estaremos atendiendo esa necesidad y puedes estar enviándole los certificados. De parte del equipo de TP Panamá, les reitero siempre mi agradecimiento en esto. Importante para nosotros, esto es construir valor, construir conocimiento y como saben, y yo creo que eso es algo que tal vez no lo mencioné al principio, es que nosotros, las personas que estamos en cumplimiento, queda demostrado que somos personas que tenemos un proceso de formación continua y producto de ello fue, diríamos, la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el caso Panamá, particularmente del caso que todos sabemos, Panama Paper, caso de la situación de Mossack Fonseca y demás, que es triste y lamentable lo que ocurrió, pero tal vez yo me quedo de alguna manera un poco... con ese sentimiento de tristeza, porque a veces cuando decimos que la justicia tarda, pero llega, creo que el impacto que eso produce no solamente al riesgo de país, sino también a ese impacto a esa empresa, y yo me veo un poco identificado a eso también. Si bien es cierto, sí, quedó demostrado el rol del oficial de cumplimiento y todas las acciones que hicimos en el conocimiento adecuado de esos clientes para la constitución de esa sociedad, pero también creo que hay que hacer muy respetuosamente de las actuales administraciones que están llevando esto, de que sí, ojalá nosotros pudiésemos, no sé, hacer desde aquí, sería una contribución de hacer hasta una película que diga Post Panama Paper, porque yo creo que tenemos que destacar todo lo que todos los días nosotros los panameños construimos en fortalecimiento de la parte de cumplimiento cada uno de sus diferentes áreas de trabajo, de ese comportamiento a lo interno de este país y de las organizaciones también, pero yo creo que esto es parte de lo que nosotros cada uno construye el conocimiento y crea valor en las organizaciones y por eso nosotros como parte de nuestra responsabilidad social y empresarial estamos aportando esto. Así que para nosotros siempre es de mucha felicidad que ustedes participen y que, bueno, cualquiera tema que ustedes consideren que sea relevante poder conversar, siempre bienvenido a la orden.